dar a cada quien lo que le corresponde es un anhelo que busca siempre toda una sociedad que busca más igualdad. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Pardo Nativitas, ya saben, transmitiendo completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, y donde más, queridos amigos, en ninguna otra estación de radio que en el 95.1, en la que buena de esta bellísima y hermosa ciudad de Teciutlán, Puebla. ¿De qué vamos a tratar, queridos amigos, el día de hoy? Pues la importancia de los abogados, porque fíjense que últimamente me he dedicado a leer algunos libros que a veces por mi trabajo dicen que nosotros los mexicanos no leemos. La verdad es que leemos mucho en lo personal los abogados porque tenemos que estar leyendo los procesos penales, los asuntos, y a veces llega el momento en que no tenemos tiempo de darle seguimiento a los libros que tanto nos gustan. Pero hoy, en estos días, me he dado el tiempo, hasta los domingos si es necesario, y he aprendido algunas cosas interesantes. Fíjense, una de las cosas que he aprendido como novedad, vamos a llamarle así, es la importancia que tiene que ustedes allá en casita, todos en general, acudamos a la mente y al pensamiento que tiene la experiencia, la capacidad, las habilidades para ese problema que tú tienes. Y a veces es una costumbre que no tenemos muy arraigada, queridos amigos, porque queremos hacerlo nosotros. He conocido gente que para no contratar a alguien experto, por ejemplo en techos, y que te pongan tu cornisa con tu lámina y lo dejen todo bien, dices, no, lo hago yo. Lamentablemente yo tuve un vecino que se puso a hacerlo él, se cayó, se pegó en la cabeza y desafortunadamente falleció. ¿Cuántas veces, queridos amigos, nosotros precisamente queremos hacerlo y nos salen mal las cosas? Y es ahí, queridos amigos, donde entra precisamente esta parte de lo que son los abogados, que no solamente estamos para resolver problemas, queridos amigos, sino también para darte seguridad, para darte tranquilidad. Porque fíjense que, por ejemplo, en el caso de los contratos, yo siempre les he dicho aquí, tú que estás allá en la fábrica, tú que estás ahorita soleándote atrás de un volante, en un servicio público, ya sea de transporte, de combis, que le llamamos nosotros, de taxi, de Uber, de Pronto, de como sea. Con este sol, queridos amigos, llegas a veces a medio comer, llegas en la noche cansado, agotado. Finalmente hiciste un gran esfuerzo por salir el día de hoy a ganarte esos centavitos que finalmente llegan el fin de semana o la quincena o al mes a tu familia, a tu persona. ¿Cómo los vas a invertir? Y entonces, obviamente, dentro de los sueños que tenemos, es comprar un terrenito o una casa. Porque sabemos que dentro de las necesidades del ser humano siempre está el tener un lugar donde cobijarnos, donde cuidar a nuestros seres queridos. Y entonces acariciamos, insisto, la posibilidad de hacernos de un patrimonio, principalmente una casa. Y de haber ganado ese dinero, ese recurso, ponte a pensar bien, ¿lo vas a arriesgar comprándole un terreno a tu vecino, a tu amigo, a una inmobiliaria, a una constructora, a quien sea, sin la asesoría de un experto, sin la asesoría de un abogado, haciendo en un papel de cuaderno cualquier documento ahí,
que lo único que te va a generar es problemas. ¿Sabes por qué los empresarios son gente que pocas veces contratan abogados para resolver problemas? Porque hacen su documentación, hacen su papelería, hacen sus contratos, hacen sus testamentos con anticipación. No se esperan a improvisar. No se esperan o no hacen en un cuaderno una hojita de papel. Fíjense, te voy a comparar precios. Si tú acudes con un abogado, por ejemplo nosotros, te vamos a cobrar entre 1,500 y 2,000 pesos por elaborarte un contrato de compraventa de un terreno, de una casa, en la que te vamos a recabar firmas y huellas, y obviamente la redacción prácticamente va a ser la misma que la de un notario público. Porque sabemos como abogados que los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. Es decir, así como lo escuchan, con que haya la voluntad, con que haya el consentimiento de los particulares y tú firmes y pongas tu huellita, estás del otro lado. Ese consentimiento es como, les insisto, es como cuando tenemos novia. Si ya le dijiste, oye, ¿quieres ser mi novia? Y él te dijo que sí, ya es un hecho que son novios. Así son los contratos. Y entonces ya tienes un documento perfectamente bien fundamentado que te costó caro, 2,000 pesos. Pero que lo tienes ahí en tu casita y además al vendedor le das uno y al comprador le das otro para que ambos tengan un sustento de qué es lo que se hizo en aquel momento histórico de tu vida. Pasan los años y tienes ese documento que te ampara, que te protege, que te da seguridad. Así le hacen, queridos amigos, los empresarios. Si pueden, ellos lo hacen ante notario público, pagan sus impuestos y se quedan con el documento. Por eso es que ellos difícilmente van a llegar con un abogado a buscar que les resuelva un problema que se ha generado. ¿Por qué? Pues porque solamente hicieron un papelito en hoja de cuaderno, a como Dios les dio a entender, que no señalaron los antecedentes, no señalaron el por qué motivo están compareciendo las personas a ese lugar, en dónde, a qué horas, qué día y a qué llegaron. Las cláusulas de ese contrato, ¿qué hicieron? ¿Una compraventa? ¿Una donación? ¿Heredaron un terreno? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Entonces, queridos amigos, volviendo a retomar, los abogados, la importancia, queridos amigos, del abogado, uno de ellos es prevenir problemas. Y si tu contrato te cuesta 2,000 pesos, te vas a gastar 50,000 pesos si vas a litigio, si vas a un pleito. Y no solamente te desgastas económicamente, también te desgastas emocionalmente. ¿Por qué? Porque un juicio es un volado, queridos amigos. Puedes ganarlo o puedes perderlo. Imagínate nosotros como abogados para demostrar esa voluntad, ese momento histórico en el que tú compraste ese terreno que tanto trabajo y esfuerzo te ha tocado. Imagínate que lo llevas en una hojita de papel de esos de cuaderno. Y además, sin ningún requisito, vas como si fueras a la guerra. En lugar de llevar la mejor metralleta o el mejor fusil que existe ahora, te llevas un palo. Ya no estamos en esa época, queridos amigos. Entonces, hay que prevenir. Ese es uno de los atractivos, queridos amigos, y por eso es que hay que aprender de los que realmente saben, de la experiencia. Entonces, si tú comparas la inversión de acudir con un abogado que te va a cobrar la asesoría, por ejemplo, nosotros cobramos 400 pesos por la asesoría, pero te vamos a garantizar seguridad, te vamos a garantizar tranquilidad y te vamos a orientar en la mejor forma, la mejor estrategia que vas a tener. Y a lo mejor con tu contrato te vas a gastar otros 2,000 pesos. Ya vas 2,400 más tu pasaje, más ida y vuelta, 2,500 pesos.
Es mejor que gastes 2,500 pesos a que te estés gastando después de 30 a 50,000 pesos en un litigio. ¿Qué te parece? ¿Verdad que vale la pena? ¿Verdad que vale la pena contratar a los expertos? El día de ayer, por ejemplo, fueron unas personitas a visitarme a una asesoría. Me decían, licenciado, es que fíjese que mi abuelo quiere donarle mi abuelo quiere donarle este terreno a mi papá y me dijo, escríbele. Y ya me llevó la hojita en la que el abuelito quiere dejarle ese terreno a su hijo. Obviamente esa redacción, queridos amigos, no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque dice yo, fulano de tal, quiero que mi terreno se le quede a mi hijo Juan Parodi Nativitas. Eso es todo lo que dice. Ajá. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué día? ¿En qué lugar? ¿Qué terreno? ¿Dónde están sus antecedentes de ese terreno en el registro público de la propiedad? ¿Cuánto mide el terreno al norte, al sur, al oriente, al poniente? ¿Hay más hijos? Etcétera, etcétera. Entonces, a veces, queridos amigos, en nuestra inocencia, en nuestra buena fe, creemos que dictar esas palabras en un documento privado, en un documento sencillo, ya estamos realmente dándole. Y fíjense, esa persona puede fallecer, porque hay gente que está muy enferma y que está en esa situación. Él fallece pensando que todo lo dejó arreglado, cuando en realidad lo que dejan son un sinnúmero de problemas. Así que la lección del día de hoy, queridos amigos, hay que prevenir. Hay que acudir con los expertos, hay que acudir con nuestro abogado de cabecera, ¿sí? Nosotros les garantizamos seguridad y tranquilidad. Así que, bueno, ahí está la lección del día de hoy. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.